La paz de Cristo, hermanos y amigos del ministerio cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo. Seguimos adelante con nuestra serie de sermones sobre la divinidad. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante que es el plan Logos. Dios no improvisó su creación, la planificó. El universo con sus galaxias, planetas, lunas, estrellas, meteoritos, todo lo que el espacio contiene, lo creó Dios habiéndolo planificado primero. También el Creador preparó nuestro planeta equipándolo para la familia humana con atmósfera respirable, con fauna, flora, montañas, desiertos, ríos, bosques, inmensos mares y todo tipo de insectos y microorganismos, animales, aves, reptiles. Cada cosa descubierta y encubierta la diseñó en detalle para su nacimiento, crecimiento, fructificación y reproducción. Nada existe por arte de magia. Todo fue diseñado por la mente eterna y perfecta de Dios, realizado en base a un poderoso poder creador. En ese plan, Dios programó a la especie humana, detectó su falla y caída. Además, consideró la elección de un pueblo para Él, con patriarcas, jueces, profetas, reyes, videntes. Visualizó el desvarío y desvío de Israel. Entonces programó la venida del Mesías, su vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión. Y debido al rechazo de Israel al plan mesiánico, Dios planificó a la iglesia, un programa universal para tener misericordia de todos. Estableció los beneficios a favor de la esposa del Cordero, la redención, la justificación, la resurrección, el arrebatamiento, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, el milenio, el trono blanco. Todo lo que concierne a la iglesia lo planificó. También todo el itinerario de Israel y de los gentiles no creyentes. Todo obedece a un plan divino detallado, diseñado en forma minuciosa. El corazón y el alma de este plan es el Logos, el Verbo, la palabra o la menra de Dios que se hizo carne en nuestro Señor Jesucristo. Dios planificó un misterio. Romanos 16:25 dice: la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El Evangelio, cuando fue presentado por Cristo, para Dios no era nada nuevo, pues Él no improvisaba. Las cosas no caían gradualmente al azar de ninguna manera. Era un plan eterno elaborado antes de los tiempos humanos que estaba siendo develado. La doctrina apostólica es ciencia y sabiduría exacta. No tiene relación con sabidurías, ni filosofías, ni ciencias humanas, ni huecas sutilezas, ni nada que se parezca. Todo fue programado por Dios desde antes de los siglos, anterior al calendario y al reloj, antes que se contabilizara el tiempo en horas, días, semanas, meses, años, siglos o milenios, según 1 Corintios 2:7. Esta sabiduría no la entiende el mundo ni los religiosos. No está sujeta a análisis ni sintaxis literarias, sino que es revelada por el Espíritu Santo de Dios. Y nos gozamos por el libre acceso que tiene todo creyente de explorar en el Espíritu las grandezas divinas. Las profecías declararon soberanamente un tiempo excepcional para la humanidad, la era de la gracia,
A Pablo se le encargó la misión de declarar los límites del comienzo y el fin de esta época. También su doctrina, administración y normativas vigentes según Efesios 3:9. El misterio de la iglesia fue planificado desde la eternidad. Pasó inadvertido en las edades de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa y también durante la ley, pero todo vino a ser revelado a los santificados en Cristo durante el tiempo de la gracia, según Colosenses 1:26. El corazón o centro de este plan Logos es nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El centro de todos los programas eternos de Dios es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la obra maestra del Altísimo, la clave del plan Logos. El invisible e incorpóreo Dios necesitaba una herramienta para crear, una manifestación audible para dar la orden creadora. También necesitó un cuerpo para hacerse visible y palpable, para realizar la redención en carne, luego mostrarse en su divinidad en el Cristo glorificado. Jesús es el principio de la creación de Dios, la clave de su plan, el centro gravitacional del asunto divino, la vía por la cual Dios canalizó la energía que originó todo lo creado. Segunda de Timoteo 1:9. Cuando Dios terminó el plan Logos, lo confirmó con promesa de que todo sería así. Nada cambiaría porque Dios no miente. Por ello la vida eterna es una promesa con fuerza de ley divina que nunca fallará. Tito 1:2. Todas las citas anteriores contienen expresiones parecidas, a veces exactamente análogas o sinónimas. Ejemplo, tiempos eternos, antes de los siglos, desde los siglos y edades, propósito eterno, antes de los siglos de los tiempos, antes del principio de los siglos. Y esto significa que todo estaba planificado con anticipación, y la llave maestra que dio curso a todo esto fue la manifestación humana del único Dios verdadero en nuestro Señor Jesucristo. Hay pruebas del plan Logos. Verbo o palabra o logos. En hebreo se dice menrá. En griego logos. En español verbo o palabra. ¿Y qué significa? Es la expresión infinita de la verdad de Dios. El verbo, la menrá o el logos es la verdad de Dios expresada o el pensamiento y la divinidad misma manifestada. San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio Dios puso en acción su programa elaborado por siglos. El Espíritu de Dios estaba ahí. Aunque no se veía ni se tocaba, pero se oía una voz. El verbo, el logos o la menrá de Dios. Génesis lo manifiesta repitiendo las expresiones dijo Dios y llamó Dios una docena de veces. En Génesis 1, versos 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 24 y 26. Más de 12 veces Dios habló. Usó el verbo, el logos, la menrá, es decir, su palabra creadora. Algunos exégetas definen que la idea literal del griego en el texto y la definen así. Y el verbo era con Dios, significa que el verbo estaba con Dios en el interior de Dios o morando en Dios.
lo que da a luz por sí sola la revelación de que el Verbo era Dios mismo, pues la palabra o el verbo, el logos, es la expresión íntima de un ser, en este caso de Dios, pero no es una persona aparte, ni un Dios por separado. La influencia trinitaria de las traducciones de la Biblia ha llevado a algunos a traducir que el Verbo estaba con Dios o que el Verbo estaba al lado o junto a Dios, todo con el afán de separar al Verbo y a Dios como personas distintas, lo que es totalmente arbitrario hermenéuticamente hablando. Se deduce que el Verbo del principio era una manifestación audible del Dios invisible. Y se puede parafrasear así San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios mismo, porque no se puede separar la voz de quien la emite como una persona aparte. Usted y su palabra son inseparables. En el principio no se veía a nadie porque Dios es un espíritu invisible. La única manifestación identificable desde la perspectiva humana era la palabra o el Verbo de Dios, confirmado por las Escrituras en Génesis capítulo 1, Salmo 33:6, Hebreos 11:3 y San Juan 1:3. Juan 1:1 nos enseña lo siguiente. Cuando dice en el principio era el Verbo, quiere decir que el Verbo es eterno y este atributo es exclusivo de Dios, porque el Verbo era en el principio. ¿En cuál principio? En el principio eterno de Dios. 2. Y el Verbo era con Dios. Esto muestra al Verbo como una manifestación humana de Dios, íntima. Esto muestra al Verbo como una manifestación íntima de Dios, que es un ser todopoderoso e invisible. Y la única manifestación por la cual era identificable en el principio era por su palabra o el Verbo. Se demuestra en esta declaración la identidad del Verbo. El Verbo era Dios en el principio. Las demás deducciones teológicas se producen al contradecir o tergiversar las Escrituras por la indómita obsesión humana del politeísmo. La deducción hermenéuticamente bíblica es muy clara. Dios es uno, Deuteronomio 6:4 y Marcos 12:29. Y en el principio el Verbo era con Dios por ser su palabra, y la palabra era identificativa de Dios mismo, porque el Verbo, la palabra, el logos, la menra, es Dios. También nos enseña esta cita de Juan 1:1 que el Verbo es el exclusivo creador. Todas las cosas por Él fueron hechas. Los escritores sagrados confirman la comprensión de que el universo entero fue hecho por la palabra de Dios. En las citas que hemos dado en Salmo 33:6 y Juan 1:3 y Génesis 1, en base a una potencia creadora invisible pero audible, porque lo que existe vino de la inexistencia según Hebreos 11:3. El salmista Juan y el escritor a los hebreos coinciden en que la creación fue hecha por el Verbo o la palabra de Dios, no por otro Dios ni por una segunda persona, sino que por el único Dios que existe, por medio de su poderosa palabra. La manifestación audible de Dios llamada verbo o palabra, logos o menra, obviamente incorpórea e invisible, identificativa del único Dios, tomó cuerpo en el vientre de María, según Juan 1:14 y Hebreos 10:5, de manera que la voz de Dios ahora se escuchó manifestada en nuestro Señor Jesucristo, según Hebreos 1:1, que dice que en este último tiempo Dios nos ha hablado por el Hijo. El apóstol Juan habló acerca de lo que solo fue oído al principio, es a saber, la voz de Dios. Pero después ellos vieron esa misma manifestación audible personificada en Jesús y la contemplaron y palparon porque se corporificó. Se refería a la teofanía más representativa e íntima de Dios, su palabra, el verbo, el logos, la menra, que generó la vida en el principio y que ahora estaba visible en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 1:1-3. También estas citas declaran la necedad del ateísmo,
porque enuncian la existencia de Dios o el Verbo eternamente. También aclaran que Dios no es Trinidad, pues el Verbo estaba con Dios como la manifestación más íntima de su ser, desarrollando el anhelado plan divino, porque todo lo que se dice se piensa primero, por lo tanto emana del corazón de quien emite la voz. El Verbo emana del mismo ser de Dios, porque era Dios mismo quien hablaba. Que el Verbo no era un Dios aparte, porque Juan explica esta capacidad divina de crear por la palabra, siendo la palabra la manifestación identificativa del único Dios. Todo lo que existe, todos los planes, los que han sucedido, lo que está pasando y lo que pasará, todo fue planificado en detalle por Dios en su plan llamado Logos, y que se hizo realidad a partir de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia y para la escatología de Israel. Por lo tanto, estamos en el plan, estamos en el programa de Dios, estamos en el plan Logos, el plan que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Dios manifestado al mundo en carne. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Permanezca la fe, la esperanza y amor. Estos tres son de Dios, sobre todo el amor. Nunca deja de ser, permanezca en tu ser para siempre.